La niebla de Dead by Daylight siempre ha sido más que un simple escenario, es la puerta hacia los dominios de la entidad, el medio por el cual distintos mundos se quiebran y se conectan entre sí. Dentro de este espacio, cada personaje que llega aquí, trae consigo un trasfondo propio, pero una vez dentro, todo parece adquirir un nuevo significado, como si la realidad misma se adaptara a las reglas de este lugar. En el video anterior, vimos varias teorías interesantes, pero todavía hay muchas ideas por explorar, porque mientras más observamos, más evidente se vuelve que hay patrones, decisiones, y elementos que podrían no ser coincidencias. En esta segunda parte, vamos a adentrarnos en nuevas teorías desde ambos bandos, tanto supervivientes, como asesinos con licencia, todo con un mismo enfoque, la influencia de la entidad, y lo que realmente podría estar ocurriendo tras la niebla, tratando de dar posibles explicaciones, que ayuden a desentrañar los misterios que ocultan estos personajes. Así que sin nada más que agregar, podemos comenzar, con las teorías de Dead by Daylight, relacionado con sus personajes de licencia, parte 2. Esta teoría es una de las más interesantes, dentro de la conexión del universo de Silent Hill en Dead by Daylight, ya que plantea que el vínculo entre supervivientes y asesinos, no siempre es directo ni simultáneo. Si hablamos del caso de Cheryl Mason, su historia continúa después de los eventos de Silent Hill 3, cuando logra liberarse del culto de la orden, que la perseguía desde su infancia. Pero aún, carga un fuerte peso emocional de culpabilidad, relacionado con la muerte de su padre. Intentando reconstruir su vida, comienza a trabajar en un centro de intervención en crisis para jóvenes, hasta que un día, mientras atiende una llamada telefónica, escucha una voz, que reconoce como la de Claudia, quien le habla desde un lugar imposible, como un eco del pasado. En ese momento, el entorno cambia abruptamente, una niebla extraña comienza a invadir el lugar, Cheryl pierde el equilibrio, experimenta un fuerte malestar, y termina siendo arrastrada a otro plano, lo que sugiere que la entidad habría utilizado esa conexión emocional y psicológica, para atraerla a sus dominios. En paralelo, Pyramid Head también es llevado al reino de la entidad, pero su caso es especialmente curioso. Si bien se entiende como una manifestación ligada a Silent Hill, y al remordimiento de James Sunderland, lo interesante es que no desaparece completamente, una vez que su propósito de verdugo, dentro de su historia original, parece cumplido. Al tratarse de una figura nacida de la psique de James, lo lógico sería, que dejara de existir al resolverse ese conflicto. Sin embargo, su presencia se mantiene, y esto abre la posibilidad de que Pyramid Head no se desvanezca del todo tras su función principal, quedando como un eco residual de ese mundo, o bien que la entidad intervenga en ese punto exacto para reclamarlo, antes de su desaparición, integrándolo a sus reinos como una fuerza permanente dentro de los juicios. En cuanto a James, su caso se interpreta de forma más simbólica. Al final de su historia en Silent Hill 2, ya ha atravesado un proceso de aceptación y redención respecto a sus actos, lo que podría significar que su carga emocional deja de ser productiva para la entidad, en términos de sufrimiento explotable, dentro de los juicios, por lo cual, no los seleccionaría para formar parte de ellos. Aún así, decidió aprovecharlo de otra forma, extrayendo información relevante de él, como su imagen, su personalidad marcada por el arrepentimiento, y los rasgos de su historia antes de su desenlace final. Con esto, habría reutilizado estos elementos para crear una apariencia cosmética legendaria asociada a Cheryl, convirtiéndolo en una representación puramente estética, sin ser el James real dentro de los juicios, sino una reinterpretación basada en su esencia. Como dato adicional, James no es el único personaje que cuenta con un aspecto estético legendario diferente para Cheryl, ya que también existen apariencias inspiradas en personajes importantes de la saga, como Alessa Gillespie, Sybil Bennett, Lisa Garland, y Maria. Todos ellos profundamente relacionados con tragedias,
traumas, y conflictos psicológicos. Esto también permitiría interpretar que la entidad habría mostrado un fuerte interés en estos individuos, aunque posiblemente no encontró en ellos suficiente valor o utilidad para incorporarlos directamente como participantes activos de su sistema de juicios. En lugar de eso, habría preservado fragmentos de sus identidades y sufrimientos, mediante representaciones cosméticas, utilizando sus imágenes como manifestaciones residuales de sus propios tormentos dentro de los dominios de la niebla. Regresando con Cheryl y James, la entidad habría conservado varias características simbólicas, para ligar a los dos personajes con el asesino, ya que en ciertos accesorios, y descripciones asociados a su poder, se hacen referencias indirectas al tormento de James, mientras que otros elementos, también conectan con Cheryl, reforzando aún más la idea, de una relación narrativa reconstruida dentro de los reinos. Bajo esta premisa, la entidad no necesita emparejar asesinos y supervivientes de manera directa, sino seleccionar individuos que reflejen emociones intensas, inestables, o conflictivas que puedan ser aprovechadas. Esto explicaría por qué Cheryl y Pyramid Head terminan coexistiendo en sus dominios, pese a provenir de momentos distintos, y cumplir funciones diferentes en sus respectivas historias, consolidando la idea de que la niebla no respeta las líneas temporales, ni relaciones fijas, sino estados emocionales que pueden ser utilizados dentro de sus pruebas. La llegada de Freddy Krueger a Dead by Daylight fue una de las colaboraciones más sorpresivas del juego, apareciendo junto al superviviente Quentin Smith. Según su trasfondo, cuando la entidad lo arrastra desde su universo, sus poderes no se mantienen intactos, sino que son alterados, siendo que algunos se debilitan, y otros se vuelven más inestables o extremos, como si el propio reino reescribiera la forma en la que funcionan. En su versión inicial de 2017, Freddy dependía de dormir manualmente a los supervivientes, para poder llevarlos al mundo de los sueños, donde realmente se volvía peligroso. Mientras permanecían despiertos, era prácticamente invisible, y no podía interactuar directamente con ellos, además de que podían despertarse fácilmente mediante pruebas de habilidad fallidas en generadores, curaciones, o mediante la ayuda de otros compañeros, incluso durante persecuciones. Aún así, contaba con una ventaja importante, y es que los supervivientes dentro del sueño, si se alejaban del asesino a cierta distancia, este podía verlos constantemente, haciendo que su control sobre ellos sea más opresivo, pero eventualmente, esta característica le fue retirada, dejando todo lo demás mencionado anteriormente intacto. Esto hacía que perdiera presión de forma continua, y lo convertía en un asesino bastante débil dentro de las pruebas. Debido a esto, recibe un primer rework en 2019, donde el sueño comienza a acumularse automáticamente en los supervivientes, hasta dormirlos por completo, eliminando la necesidad de activarlo manualmente. También se añaden despertadores, y nuevas formas de interacción, para mantener el ciclo del sueño más dinámico. En esta etapa, obtiene la modificación total de su poder, con la implementación de charcos de sangre que ralentizan, pales oníricos falsos, y la capacidad de teletransportarse a generadores sin completar, mejorando considerablemente su control del mapa, aunque seguía siendo inconsistente en ciertos enfrentamientos. Esto lleva a un segundo rework en 2025, donde varias mecánicas son reorganizadas para darle más presión real dentro de los juicios. Sus charcos, ahora avanzan hacia adelante, y también, pueden llenar el indicador de sueño de supervivientes despiertos. Los pales oníricos pasan a ser una parte más importante de su poder, al permitirle herir o dormir supervivientes, y su movilidad hacia generadores, sigue funcionando, incluso si ya fueron completados. Adicionalmente, se agrega una nueva capa a esta mecánica, y es que si los supervivientes están dormidos, o alguno de ellos realiza acciones de curación durante este estado, Freddy también podrá aparecer cerca de ellos, ofreciendo una verdadera amenaza si están en el plano onírico.
Además, los despertadores permiten resistir temporalmente sus efectos, antes de volver a caer dormidos, añadiendo una nueva capa estratégica a las partidas. Ahora, dentro del contexto del lore de los reinos de la entidad, esta evolución abre una interpretación interesante. La entidad habría observado que Freddy, tal como funcionaba originalmente, no lograba representar una amenaza constante dentro de los juicios, lo que reducía su valor dentro del sistema. Al ser un asesino cuyo poder depende del mundo de los sueños, la entidad no solo lo habría traído a sus dominios, sino que también habría intervenido en la forma en la que ese poder se manifiesta, ajustando sus mecánicas para potenciar su desempeño dentro del mismo plano onírico, evitando que su naturaleza lo volviera ineficaz o demasiado limitado en la casa de supervivientes. Sin embargo, esto no implica que la entidad actúe de forma totalmente benevolente, más bien, sugiere que no solo captura asesinos al azar, o por conveniencia, sino que también analiza su origen, y su posterior rendimiento dentro de las pruebas, y realiza ajustes cuando es necesario para mantenerlos funcionales dentro de su sistema. En el caso de Freddy, esto es especialmente relevante, porque su poder sobrenatural forma parte central de su identidad, lo que lo convierte en un caso donde su habilidad no solo es usada, sino también moldeada para que encaje con las reglas de la entidad. A partir de esto, también se abre otra forma de entendimiento, y es que los personajes con habilidades sobrenaturales, como él, podrían eventualmente rechazar estas limitaciones o ajustes, al percibir que su esencia es reinterpretada dentro de los dominios de la entidad. Esto podría llevarlos a cuestionar su permanencia en la niebla, o incluso, a intentar resistirse a la influencia de la entidad, generando un posible conflicto latente, que queda abierto a interpretación. En esta teoría, que involucra a los personajes del universo de The Walking Dead, se plantea que la entidad no tenía como objetivo inicial llevarse únicamente a Rick Grimes, ya que al explorar su trasfondo, vemos que fue llevado a los reinos, justo en el momento en que realizó su sacrificio para proteger a la comunidad de Alexandria, actuando como señuelo para los caminantes, y guiándolos hasta un puente para explotarlo, evento que corresponde a la temporada 9, episodio 5 de la serie, donde en su mundo logra sobrevivir, pero esta versión es capturada mediante un engaño, al escuchar en la niebla la voz de Mason, llamándolo, lo que lo conduce hasta la hoguera donde se reúnen los supervivientes antes de los juicios. Esto se justificaría porque Rick posee un fuerte instinto de supervivencia, pero también una gran carga de dolor y traumas emocionales, por las pérdidas sufridas durante el apocalipsis, lo que lo convierte en una fuente ideal de alimento para la entidad. Sin embargo, el caso de Mason es más peculiar, ya que tras el sacrificio de Rick, inicialmente lo da por muerto, pero en la temporada 10, encuentra pertenencias suyas, que cambian su percepción, y la llevan a creer que realmente sigue con vida, impulsándola a buscarlo a través de lugares desconocidos, hasta que en cierto momento, se adentra en una madriguera tras escuchar su débil voz, y al avanzar, termina llegando igualmente a la hoguera, lo que refleja que la entidad también la engañó para atraerla a sus dominios, aunque mucho tiempo después que a Rick. Esta situación sugiere que la entidad no actúa únicamente de forma inmediata, sino que también puede observar y aprovechar el desarrollo emocional de sus víctimas, esperando a que el dolor, la esperanza y la obsesión alcancen un punto óptimo antes de intervenir. De esta manera, el hecho de que no haya capturado a Mason junto a Rick desde el inicio, en aquel evento del puente, podría explicarse porque primero, necesitaba que ella desarrollara un vínculo emocional aún más fuerte, basado en la pérdida y la incertidumbre, convirtiéndola en una candidata más valiosa para sus juicios. Y esta idea se ve reforzada en que la entidad hizo una excepción con ambos, al no alterar significativamente sus recuerdos como con otros supervivientes, permitiéndoles reconocerse e interactuar si se encuentran en las pruebas. I got you. I got you. I knew you'd come.
nothing you could have done. Michonne, what have they done to you? I'm okay. I will be. No. It's nothing. Don't worry. I'm not hurting you. I'll survive. Hey, you owe me one. Thanks, Michonne. Let me help you with that. Careful. You're a mess. Got me good. What did they do to you? You know. Lo que indicaría que la entidad puede explotar los lazos emocionales entre individuos, no solo como una fuente más intensa de alimento, sino también como una forma de reforzar el ciclo de sufrimiento dentro de la niebla, creando escenarios donde la esperanza de reencontrarse se convierte en otra herramienta de tortura psicológica que mantiene activo su sistema y sus reglas. En esta teoría, que conecta con el universo de Saw en Dead by Daylight, se plantea que el castigo eterno de Amanda Young, alias, la Cerda, no es solo el hecho de participar en los juicios, sino la forma en que la entidad manipula su psique emocional, reforzando y atándola permanentemente a sus instintos homicidas, aquellos mismos que su mentor, John Kramer, desaprobaba por considerarlos contrarios a su filosofía de pruebas justas. Además, al momento de ser llevada a los dominios de la entidad, ésta la habría colocado en su traje de cerdo, el cual pasa a ser una parte permanente de ella, de la que ya no puede escapar, simbolizando una identidad impuesta y definitiva, dentro de la niebla. De esta manera, la entidad aprovecha ese conflicto interno, para convertirla en una pieza ideal dentro de su sistema, permitiéndole ejecutar a los supervivientes mediante las trampas de oso invertidas, pero imponiendo límites claros, que impiden que éstas sean una sentencia inmediata o injusta, ya que se activan bajo condiciones específicas, como la reparación de generadores, y contando con la existencia de cajas de puzzle distribuidas en el entorno, que ofrecen a las víctimas una posibilidad real de escapar y continuar con la prueba. Sin embargo, el castigo de Amanda se vuelve aún más profundo, si se considera su necesidad emocional de aprobación, ya que en el momento en que es envuelta por la niebla, nunca llega a presenciar el destino final de John Kramer, lo que implica que en su mente, él sigue siendo su mentor, y la figura cuya aprobación busca constantemente, por lo que en los reinos de la entidad, podría reinterpretar su situación, como una continuación de sus pruebas, intentando demostrar su lealtad, a través de los sacrificios y su desempeño en los juicios. Esto crea una ironía aún mayor, porque mientras ella cree que sigue un propósito alineado con las enseñanzas de John, en realidad está siendo manipulada dentro de un sistema que nunca le dará esa validación. Así, la entidad no solo explota su obsesión por matar, sino también su dependencia emocional, obligándola a operar bajo reglas que se asemejan más a la filosofía de John, que ella misma distorsionó, creando un castigo simbólico, donde Amanda se ve forzada a replicar juegos justos, sin poder romperlos, ni imponer completamente su propia visión, quedando atrapada en un ciclo donde revive constantemente la influencia de su mentor, mientras intenta cumplir con un ideal que ya no controla, lo que convierte su condena, no solo en física, sino profundamente psicológica dentro de la niebla. Además, podría interpretarse que la entidad mantiene a Amanda en un estado emocional estancado, impidiéndole liberarse de la imagen de la cerda, haciendo que cada juicio dentro de la niebla funcione como un recordatorio constante de sus fracasos y de la desaprobación que temía recibir de John. Incluso cuando los supervivientes logran escapar de las trampas, esto reforzaría aún más su frustración interna, ya que representa el tipo de juicios con posibilidades reales de supervivencia que ella nunca fue capaz de aceptar completamente.
De esta manera, la entidad convierte sus propios conflictos emocionales y su necesidad de validación en el núcleo de un castigo eterno, donde Amanda continúa creyendo que todavía puede demostrar su valor, sin darse cuenta de que en realidad, solo está alimentando el ciclo interminable de sufrimiento impuesto por la niebla, y permaneciendo ligada para siempre a una interpretación distorsionada de las enseñanzas de Jigsaw. En esta teoría, vemos a tres criaturas pertenecientes a diferentes universos, pero que comparten algo en común, un instinto de caza constante, lo que las convierte en candidatos más que perfectos para formar parte de los juicios de la entidad dentro de la niebla. Sin embargo, existe una duda importante, ya que como sabemos, la mayoría de individuos que llegan a sus dominios, sufren cierto grado de manipulación, entonces, estas criaturas, que no son seres con gran capacidad intelectual, fueron sometidas completamente a su control. La respuesta puede ser un sí y un no a la vez. En el caso del xenomorfo, la entidad probablemente no alteró su naturaleza agresiva, ni su instinto de caza, sino que simplemente limitó algunas de sus habilidades, como su agilidad o letalidad, para que las pruebas sean más justas y no elimine a los supervivientes tan rápido, lo cual se ve reflejado en que incluso, les proporcionó torretas de fuego para defenderse, mientras que al xenomorfo, le otorgó la capacidad de desplazarse rápidamente por el entorno, mediante túneles subterráneos, indicando que su manipulación fue más un ajuste de poder que un control directo. Si pasamos con el Demogorgon, su caso es aún más curioso, ya que como sabemos por Stranger Things, estas criaturas operan bajo una mente colmena, conectada a las otamentes y a Vecna. Pero al ser llevado a los reinos de la entidad, continúa vivo a pesar de haber sido separado de su plano original, lo que en teoría, debería haber provocado la desconexión de dicha mente colmena. Aún así, sigue cazando con normalidad, lo que sugiere que la entidad intervino directamente en su naturaleza, para que conserve su identidad, pero ahora le sirva a ella, reemplazando ese vínculo por uno nuevo, convirtiéndolo en un asesino completamente leal, y sin posibilidad de rebeldía. Además, le otorgó la posibilidad de crear portales para desplazarse rápidamente, y mejorar su efectividad en la caza. Finalmente, tenemos a Némesis, proveniente de Resident Evil, un ser creado para cumplir una orden específica, eliminar a los Stars, y al ser llevado por la niebla, la entidad observó que su misión no sería un inconveniente para sus pruebas, ya que muchos de los individuos que capturó, son pertenecientes a esa división de su mismo universo, por lo que su rol de asesino, se mantiene, pero moldeado para ajustarse a su sistema de sufrimiento, persiguiendo también a cualquier superviviente que se cruce en su camino. No obstante, al igual que con el xenomorfo, lo limita reduciendo su fuerza, o eliminando el uso de armas, pero a cambio, le otorga habilidades más acordes al sistema, como la infección con el virus T, mediante sus tentáculos, y la creación de zombies que deambulan por el entorno como amenaza adicional, mientras que los supervivientes, pueden contrarrestarlo con inyecciones limitadas que se encuentran en cofres del mapa. Lo que en conclusión refleja que estas criaturas, conservan sus instintos salvajes de persecución y caza, pero han sido ajustadas en distintos niveles, para encajar en las reglas de la entidad, dejando al Demogorgon, como el caso más cercano a un sirviente completo, ya que su antiguo vínculo fue sustituido por uno ligado completamente con la propia entidad, asegurando que ninguno de ellos pueda rebelarse, y todos cumplan su rol dentro de los juicios. En esta teoría, volvemos a enfocarnos en el universo de Resident Evil, específicamente en el personaje de Ada Wong, ya que es retratada como un personaje misterioso, con motivaciones y lealtades cuestionables.
Por lo que sabemos de su trasfondo, brindado por Dead by Daylight, se nos sitúa en los eventos de Resident Evil 4, donde se encontraba en una misión de obtener la muestra parasitaria de las plagas para Albert Wesker. Sin embargo, al investigar demasiado cerca a los Iluminados, fue capturada y ofrecida como sacrificio, siendo casi asesinada. Pero gracias a sus grandes habilidades, logró escapar. Y aquí viene el misterio, ya que en su lore, nunca se menciona cómo la entidad la capturó, siendo su llegada totalmente ambigua. Entonces, ¿en qué momento de su historia fue capturada? Para este caso, daremos dos posibles interpretaciones de su llegada. La primera nos remonta a los eventos de Resident Evil 6, donde tuvo que enfrentarse a una copia de sí misma creada por Carla Radames, debido a los experimentos realizados por Derek Simmons, quien estaba profundamente obsesionado con Ada. Al no poder tener a la original, Simmons obligó a Carla a transformarse física y genéticamente para convertirla en una réplica exacta de Ada. Con el tiempo, Carla descubrió las verdaderas intenciones de Simmons, comprendiendo que solo había sido utilizada como una herramienta, lo que le provocó un fuerte quiebre de identidad, y un profundo deseo de venganza. Decidida a destruir tanto a Simmons, como al sistema que él representaba, creó Neo Umbrella, y lanzó ataques bioterroristas utilizando el virus E, provocando brotes en distintas ciudades, y haciendo que Ada fuera señalada como responsable. Como parte de su venganza, Carla infectó a Simmons con el virus E, causando que éste sufriera múltiples mutaciones cada vez más poderosas y descontroladas. Finalmente, Ada logró enfrentar a Carla mutada en las instalaciones submarinas de Neo Umbrella, y detener sus planes. Más tarde, colaboró con Leon Kennedy y Elena Harper, durante la batalla final contra Simmons transformado, logrando derrotarlo definitivamente, limpiando su nombre. Entonces, ¿en qué momento la entidad pudo haber intervenido para llevársela? Existen muchos momentos, ya que Ada experimenta situaciones de desesperación y tensión emocional muy fuertes, pudiendo ser durante los enfrentamientos con Carla o Simmons, o en su acto final, cuando destruye el laboratorio de Neo Umbrella, ya que en ese momento, sentía una gran furia contenida, debido a que en ese lugar, había otros capullos a punto de eclosionar, dando a entender que nacerían más réplicas y armas biológicas, por lo que decide deshacerse de ellos, para luego desaparecer. Este sería un momento en el que la entidad pudo intervenir para aprovechar esos sentimientos y llevarla. Aunque esto, no podemos saberlo con certeza, ya que no forma parte directa del lore de Dead by Daylight, pero sí son momentos muy oportunos para ser envuelta por la niebla. Además, como vimos en la teoría de Mason y Rick, también pudo haber aprovechado ese fuerte vínculo que tiene con Leon, ya que él también está atrapado en sus dominios. Ahora, si vemos una segunda opción, basada en su apariencia, ella lleva el atuendo de vestido rojo, que porta durante los sucesos de Resident Evil 2 Remake, por lo que nos trasladamos al momento clímax de esta entrega, específicamente en el puente de salida del laboratorio Nest, que estaba en fase de autodestrucción, donde Leon sabe que Ada le ha mentido sobre ser agente del FBI, y que en realidad, es una mercenaria. Y aún así, la desafía a que le dispare, negándose a entregarle la muestra del virus G, confiando en que no es una asesina a sangre fría. Ada por su parte, titubea, y no puede dispararle, y es en ese momento que recibe un disparo en el hombro por Annette Birkin, mientras que al mismo tiempo, la pasarela se sacude por una explosión, provocando que la barandilla donde estaba parada se rompa y caiga, pero antes de caer al vacío, es salvada por Leon, quien la toma de la mano, aunque la muestra del virus G sí cayó. En ese momento, Ada sabe que si Leon continúa sosteniéndola, ambos morirían, por lo que decide despedirse y soltarse, aunque sabemos que sobrevivió. Pero en este contexto de la teoría, la entidad pudo haber intervenido, ya que observó su profundo vínculo con Leon, así como su sentimiento de culpa y tristeza, características que serían de alto beneficio en sus juicios para ser explotada. Si lo vemos desde una perspectiva más lógica, este sería el momento perfecto para capturarla, ya que Leon también es llevado mientras se adentra en el laboratorio Nest, ya que portaba su uniforme de policía,
por lo que ambos fueron tomados en el mismo lugar, aunque en momentos diferentes, lo que sugiere que la entidad planificó muy minuciosamente sus capturas. Sin embargo, como ya vimos en el lore que brinda el juego, se sugiere que Ada fue tomada después de los eventos de Resident Evil 4. Lo que nos lleva a teorizar en un primer lugar, que fue durante su última aparición física importante en Resident Evil 6, por lo que podemos concluir que, a pesar de consolidar la idea de que pudo haber sido durante los eventos de la segunda entrega, también existe la posibilidad de que haya sido mucho después, dejando su llegada como un enigma total, pero lo que sí es seguro, es que la entidad ya estaba interesada en ella, y aprovechando sus emociones, y su vínculo con otro superviviente de sus juicios, la consideró más que apta para formar parte de su sistema. En esta teoría, enfocada en el gran villano del universo de Castlevania, se plantea que de alguna manera, Drácula podría dejar de seguir las reglas de la entidad, dentro de los juicios, y romper su ciclo, intentando rebelarse. Esto se vería argumentado, en que, si analizamos su forma de ser, el personaje jamás aceptaría servir a otra deidad, pues él mismo, es la representación de la oscuridad, las tragedias, y el caos, teniendo como objetivo claro, la extinción de la humanidad, y colocándose por encima de cualquier otra fuerza. Sin embargo, en los reinos de la entidad, está cumpliendo su rol de asesino, lo que genera una contradicción interesante. Por un lado, podría interpretarse que lo hace en forma de agradecimiento, por haber sido salvado antes de morir en su línea temporal, pero esto no es del todo sólido, ya que nunca se menciona un acuerdo entre ambos, más bien, parece que Drácula simplemente aceptó, o fue forzado a aceptar, este nuevo destino al que fue atado, donde continúa haciendo sufrir, y eliminando humanos, algo que coincide con su propia naturaleza, y al mismo tiempo, beneficia directamente a la entidad. Aún así, como ocurre con otros asesinos, sus habilidades fueron ajustadas para evitar que sea demasiado dominante dentro de las pruebas, limitando su poder real para mantener el equilibrio, aunque la entidad le permitió conservar elementos clave de su origen, como su castillo, el cual no es un elemento decorativo en los mapas, sino que es una extensión de su propio ser y poder, que lo acompaña al lugar que sea, reforzando su rol dentro de los juicios. Además, la entidad no vio necesario imponerle la marca de la negación como a Vecna, lo que sugiere que, en principio, no lo considera una amenaza directa o inmediata, sino más bien un recurso contenido. Sin embargo, la posibilidad de rebeldía sigue siendo coherente con su carácter. Drácula posee un orgullo inmenso, y una percepción de superioridad absoluta, viéndose a sí mismo, en la cima de la jerarquía sobrenatural, por lo que estar subordinado, aunque sea indirectamente, podría generar un conflicto interno con el tiempo. Si llega a percibir que es utilizado como una herramienta más dentro del sistema de la entidad, no sería descabellado pensar que intente liberarse, o incluso desafiarla. Aquí, es donde entra el punto más interesante de la teoría, ya que, la entidad, consciente de este riesgo, podría optar no por someterlo de forma contundente, sino por manipularlo emocionalmente, explotando su mayor debilidad, su esposa Lisa Tepes, ya sea alterando sus recuerdos, distorsionando su percepción, o mostrándole ilusiones en las que los supervivientes sean responsables de su muerte, o incluso, presentando a Lisa, como una figura que le pida continuar cumpliendo su rol en las pruebas. Esto encaja perfectamente con la forma en que la entidad ha intervenido en otros personajes a través de vínculos emocionales profundos. De hecho, como se ha visto en varias historias de Castlevania, gran parte de las acciones de Drácula nacen del dolor, la pérdida, y el amor que siente por Lisa, lo que lo convierte en un blanco ideal para este tipo de influencia, y esto se puede especificar aún más, con un detalle curioso, y es que si durante las partidas, Drácula se enfrenta a Alucard, su hijo, representado como cosmético legendario de Trevor Belmont, muestra una profunda decepción al verlo,
e incluso llega a pedir perdón a Lisa antes de intentar eliminarlo. Lisa. Forgive me. Lo que evidencia que su vínculo con ella sigue siendo un factor clave en sus decisiones, y que la entidad podría estar valiéndose de él activamente. Desde una perspectiva más amplia, esto sugiere que la relación entre Drácula y la entidad no es de sumisión total, sino de un equilibrio inestable, debido a que él conserva su voluntad, su orgullo y su esencia, pero se mantiene dentro del sistema porque la entidad influye constantemente en su percepción y emociones, para evitar una ruptura. En otras palabras, no está completamente dominado, pero tampoco es completamente libre. En conclusión, Drácula podría tener intenciones reales de rebelarse contra la entidad en algún punto, pero está lejos de enfrentarlo directamente, actuaría de manera estratégica para frenarlo y redirigir su odio, asegurándose de que siga siendo un elemento clave dentro de la niebla, ya que para ella es fundamental mantener su autoridad, sin provocar conflictos que puedan poner en riesgo su dominio. En esta teoría, nos trasladamos al universo de la masacre de Texas, para enfocarnos en el personaje de Leatherface, o Bubba Sawyer, quien a diferencia de muchos otros asesinos, no es un ente de maldad pura, ni sobrenatural, sino un hombre con una discapacidad intelectual severa, que vive en un estado de miedo constante. Si analizamos su lore, su forma de actuar se basa en ese temor, miedo a que le hagan daño, a que su familia se enoje con él, y a que se descubran sus costumbres, por lo que su obediencia es fundamental, ya que su familia es lo único que le importa, y todo lo demás representa una amenaza que debe eliminar. Sin embargo, el momento en que Sally Hardesty logra escapar, y ocurre el famoso baile de la motosierra al amanecer, no es un acto de victoria, sino una reacción de frustración y desesperación, por haber fallado, y no cumplir con lo que se esperaba de él. A partir de aquí, la teoría plantea que la entidad pudo aprovechar ese instante para envolverlo en la niebla, y llevarlo a sus dominios, ya que vería en él a alguien fácil de moldear. No necesitaría cambiar su naturaleza, sino mantenerla y dirigirla, reforzando esa idea de obediencia mediante el miedo a fallar. De esta forma, Bubba pasaría de responder a su familia, a responder a una nueva figura de autoridad, manteniendo la misma lógica que lo guiaba, pero ahora dentro del sistema de los juicios. Esto implica que su comportamiento no surge de una manipulación compleja, sino de una continuidad de lo que ya era, solo que en un entorno distinto, donde la presión por cumplir sigue presente. Incluso, esto explicaría por qué dentro de las pruebas, su violencia se siente más impulsiva que calculada, actuando más por reacción que por estrategia. Además, se puede interpretar que la propia niebla refuerza ese estado mental, al mantenerlo en un ciclo constante donde siempre hay intrusos, que en este caso serían los supervivientes a los que debe enfrentar, replicando una y otra vez la situación que él percibe como amenaza, lo que evita que cuestione su realidad, o desarrolle una forma de pensamiento distinto. En ese sentido, la entidad no lo transformó en algo diferente, sino que aprovechó su estado mental, para impulsar su actividad dentro de su ciclo, dejando ver que su propia naturaleza ha sido corrompida aún más, para ser visto como una herramienta eficaz dentro de sus dominios. También resulta interesante pensar que, para él, los supervivientes ni siquiera serían personas reales en el sentido completo y literal, sino figuras asociadas al peligro y al castigo. Cada escape sería un fallo que podría significar rechazo, enojo, o disgusto para su nueva autoridad, tal como ocurría dentro de su entorno familiar. Es así que Bubba no encontró libertad al ser llevado a la niebla, sino una versión todavía más extrema del mismo miedo con el que siempre vivió. En esta teoría,
que nos lleva al universo de Dungeons and Dragons, se centra en dos personajes muy peculiares, siendo Aestri Yassar, una barda elfa conocida por su ingenio, su gran carisma, y su talento para la música, alguien que veía las historias y las aventuras, como una forma de convertir a los héroes en leyendas. Y por otro lado, Baermar Uras, un bardo humano, que funciona como un aspecto alternativo de Aestri en el juego, quien representa una versión más robusta y viajera, de los contadores de historias, destacando por su experiencia, su facilidad para conectar con las personas, y su fascinación por los relatos sobre héroes y tragedias. Ambos llegan a la ciudad libre de Greyhawk, para intercambiar canciones e historias con los lugareños, pero lo que aprenden durante su visita, los conduciría a su aventura final. Según cuentan viajeros y habitantes, una nueva magia distinta de cualquier otra, comenzaba a propagarse por la tierra, provocando que las fuerzas del mal, desaparecieran sin dejar rastro. Esto generó un gran regocijo en todo Greyhawk, pero Aestri y Baermar no compartían ese entusiasmo, ya que entendían que el propósito de un bardo es narrar la superación de la adversidad, y un mundo sin maldad sería un mundo sin nuevas historias que contar. Por ello, decidieron formar un equipo de aventureros, para encontrar la fuente de esta extraña magia, y restaurar el equilibrio entre el bien y el mal. A pesar de la oposición de muchos, tras recorrer numerosos lugares, llegaron a una torre abandonada cerca del reino de Keoland, de donde parecía emanar esa energía, y que ya sabían que estaba vinculada al archiliche Vecna. Al ingresar y ascender hasta la cima, descubrieron que no había nadie. Sin embargo, Aestri encontró un pergamino, y Baermar lo recitó en voz alta, momento en el cual, el lugar comenzó a retumbar, y una densa niebla lo cubrió todo, engulléndolos a todos los que se encontraban en ese lugar. Entonces, ¿cómo interpretamos estos sucesos? La teoría plantea que su llamado fue indirecto, pero no accidental, ya que su encuentro con la niebla, ya estaba destinado, debido a que Vecna dejó ese pergamino como una llave para invocar a la entidad, permitiendo que su influencia comenzara a filtrarse en ese mundo. Esto explicaría la desaparición de las fuerzas malignas, no como una purificación, sino como un vaciamiento progresivo, creando una falsa sensación de paz, antes de que la entidad consumiera completamente esa realidad. En este sentido, no se estaba erradicando el mal, sino reemplazándolo por algo mucho más oscuro. Los bardos, en su deseo de recuperar las historias y el conflicto necesario para narrarlas, terminaron convirtiéndose en los narradores del apocalipsis de su propia dimensión, contribuyendo sin saberlo, a su condena. Además, la entidad al llevarlos, no los separó individualmente, ni les otorgó roles completamente distintos, sino que conservan una estructura muy similar de habilidades compartidas, dejando ver que buscaba que no existieran diferencias significativas, más allá de su apariencia, lo que refuerza su intención de tratarlos como una misma fuerza de unión aventurera, dentro de las pruebas. Esto también resulta curioso porque Aestri es uno de los primeros supervivientes no humanos en el juego, al ser una elfa, lo que sugiere que la entidad continúa explorando distintas razas y orígenes de supervivientes para acomodarlos en sus juicios. Además, como dato interesante, el resto del grupo de aventureros que los acompañaban, también fueron consumidos por la niebla, pero siendo descartados o posiblemente enviados a un vacío, donde terminan quienes no son aptos para sus pruebas, y del que profundizaremos más adelante en otra teoría. Esto refuerza la idea de que la entidad tenía su verdadero interés puesto en Aestri y Baermar, ya que como bardos, representan una fuerte chispa de esperanza, con la capacidad de inspirar a otros, y mantener viva la voluntad incluso en la tragedia, lo que garantiza que los ciclos de sufrimiento dentro de los reinos, sean más intensos y prolongados, algo de lo que la entidad se aprovecha constantemente. Finalmente, su captura también puede verse como un movimiento estratégico para alimentar el tormento emocional vinculado a Vecna, ya que al haber sido ellos
quienes, impulsados por su curiosidad, leyeron el pergamino que permitió la llegada de la niebla y su posterior expansión, lo que los convierte en portadores de una culpa eterna, obligándolos a cargar con la idea de que fueron, en parte, responsables del destino de su mundo. Para hablar de esta interesante teoría, primero debemos dar algo de contexto sobre el suero pútrido, lo que nos lleva al evento Hallowed Blight, donde se introdujeron por primera vez las pústulas pútridas, nacidas de flores anaranjadas brillantes que aparecen en los reinos de la entidad, como parte de un ciclo biológico recurrente. También, durante esta fase, surgen llagas gangrenosas que envuelven estas flores, produciendo un extraño néctar que puede ser recolectado y refinado hasta obtener los sueros pútridos, sustancias inestables capaces de corromper, mutar y potenciar a quienes las utilizan, provocando deformaciones físicas, lo que dio origen a los aspectos deteriorados de algunos asesinos, y a ciertas vestimentas de supervivientes sin cambios físicos visibles. En este contexto, aparece una figura importante, Talbot Grimes, un alquimista, que tras llegar al reino de la entidad, descubre el diario de Vigo, aprendiendo sobre las flores y el suero derivado de sus pústulas, lo que lo lleva a obsesionarse, y experimentar con varios asesinos, hasta inyectárselo a sí mismo, provocando su transformación en el asesino, el deterioro, y convirtiéndose en una pieza clave dentro de los juicios. Además, concluyó en sus investigaciones, que la entidad no es solo una fuerza incomprensible, sino también un organismo con características biológicas, debido a que estas pústulas y llagas formarían parte de su ciclo vital dentro de sus reinos. Con este contexto, surge la relación de Albert Wesker con estos experimentos, ya que en la descripción de su aspecto deteriorado, se menciona su interés en mezclar ambas sustancias, para analizar su interacción, lo que sugiere que Wesker no busca simplemente potenciar el virus Uroboros, sino adaptarlo al ecosistema de la entidad, posiblemente, tras haber tenido conocimiento del suero pútrido, con la aparición del compuesto 34, creado por Talbot antes de su transformación, y que advertía sobre mutaciones incontroladas en grandes dosis. En este sentido, Wesker habría utilizado el suero pútrido no como un potenciador directo, sino como un catalizador para observar cómo el Uroboros interactúa con una biología ajena, manteniendo su objetivo de evolución perfecta, pero enfrentándose a un entorno que impone sus propias reglas, e incluso, podría haber estudiado su rendimiento en los juicios, y el efecto del virus en los supervivientes, concluyendo que aún no alcanza su forma óptima dentro de este nuevo sistema. Aquí es donde la teoría cobra fuerza, ya que Wesker no presenta mutaciones visibles ni deformaciones significativas, lo que sugiere una alta compatibilidad con ambas sustancias, pero tampoco muestra mejoras notables en fuerza o agilidad, lo cual puede explicarse porque la entidad limita cualquier evolución que rompa el equilibrio de sus reglas, neutralizando combinaciones altamente inestables, por lo que en lugar de una mejora directa, esta fusión debe entenderse como un intento fallido de traducir su concepto de evolución a la niebla, sin lograr superar sus restricciones, y quedando lejos de su objetivo final, la evolución perfecta. Para contar esta teoría, debemos dirigirnos a los eventos ocurridos en el juego de Casting of Frankenstone, centrándonos en un personaje clave, siendo Augustine Lieber, una mujer obsesionada con la entidad, que deseaba invocarla a través de la violencia extrema y los sacrificios, funcionando estos como una llave para abrir la brecha entre su realidad y la manifestación de la entidad, la cual se alimenta de estas acciones en sus reinos. Con esta premisa, Augustine se fija en Frankenstone, quien ya era un asesino en su realidad, con el objetivo de manipularlo, y así alcanzar su propósito.
Sin embargo, Frank es liquidado por el policía Sam, en la acería de la ciudad de Cedar Hills, lugar donde se sospechaban de asesinatos y desapariciones, atribuidas a él. Pero antes de morir, una fuerza extraña e inexplicable, evita su desaparición completa, dejando su espíritu anclado al lugar, todo esto ocurriendo en los años 60. Con ello, el plan de Augustine se ve interrumpido, aunque ella es consciente de que la esencia de Frank sigue existiendo, y necesita recuperarlo. Años más tarde, en los años 80, un grupo de jóvenes cineastas decide rodar una película de terror basada en la leyenda de Frank Stone, pero lo que comienza como un proyecto artístico, se convierte en una pesadilla real, cuando el rodaje en la misma acería provoca la manifestación del espíritu del asesino, quien los atormenta y busca eliminarlos. Durante estos eventos, logran atraparlo en la cinta de su cámara de video, y los supervivientes deciden custodiarla, para evitar su liberación. Por otro lado, Augustine descubre lo ocurrido, y comienza a experimentar con una máquina llamada Horologium, la cual le permite explorar diferentes líneas temporales, y universos alternativos para localizar la cinta, y recuperarla. Es en 2024, cuando finalmente logra su objetivo, proyectando la cinta y trayendo de vuelta a Frank, su campeón, en una forma física y materializada, ahora corrompido por la influencia de la entidad. Frank logra realizar un último sacrificio, para que ella pueda abrir la brecha entre su mundo y la entidad, pero termina siendo liquidada por su campeón, lo que finalmente le permite el acceso directo a los dominios de la entidad, siendo reclamado por la niebla. Los supervivientes que lograron sobrevivir hasta ese momento, también son arrastrados, llegando a la hoguera donde se encuentran otros individuos ya conocidos, listos para entrar en los juicios, ahora con el campeón, formando parte del sistema de la entidad. Con este resumen del videojuego, podemos interpretar de forma consistente que Frank Stone ya formaba parte de los reinos de la entidad, ya que ésta había influido progresivamente en su mundo, a través de sus acciones, y las de Augustine, manipulando el espacio-tiempo para revivirlo, lo cual son eventos que llamaron su atención. No obstante, aquí surge la duda, si realmente pertenece a los reinos de la entidad, ¿por qué no lo vemos como personaje jugable en Dead by Daylight? Además, en el directo del 9º aniversario, los desarrolladores mencionaron que una skin legendaria de Frank Stone sería introducida para el Trampero, para septiembre de 2025, algo que finalmente no ocurrió. Hablando de forma realista, una skin legendaria no parecería adecuada considerando su lore, ya que se trata de un asesino con identidad y habilidades propias, lo que sugiere que es un individuo completamente nuevo dentro de los reinos. A partir de esto, se pueden plantear dos interpretaciones sobre su paradero. La primera está relacionada con uno de los finales secretos del juego, donde se muestra que Chris, al observar la película, puede atravesar la pantalla y trasladarse a un momento anterior, junto a sus amigos, y su versión pasada, durante el rodaje inicial, lo que implicaría la posibilidad de reescribir los eventos, y evitar la aparición de Frank. Lo mismo aplicaría para Augustine, ya que una versión suya del futuro, logra usar el Horologium para traer a su yo de 2024, desde otra línea temporal, posiblemente con la intención de evitar la aparición del ente, dado que su mundo estaría condenado. Esto abriría la posibilidad de que Frank pudiera ser eliminado, mediante estas alteraciones temporales. Sin embargo, este escenario entra en conflicto con el hecho de que la entidad posee su propia dimensión, con reglas independientes de los mundos que invade, trasladando a individuos que le resultan útiles para alimentarse de su sufrimiento y dolor. Por lo tanto, Frank Stone seguiría existiendo dentro de su dominio, incluso si su invocación original es evitada, generando paradojas que tienen un impacto nulo en su sistema. Esto nos lleva a un segundo escenario, el más probable. Frank Stone fue descartado a la dimensión del vacío de la entidad, donde son enviados aquellos individuos que dejan de ser útiles para sus pruebas.
Sabemos de la existencia de esta dimensión, por los eventos de Halloween dentro del juego, donde es posible acceder brevemente a este lugar, lo que sugiere que, aunque Frank pudo haber sido considerado valioso inicialmente, su rendimiento o adaptación no fue suficiente, o su comportamiento no se ajustó a las necesidades de la entidad, o también, pudo haber consumido totalmente su esencia asesina. Esto explicaría que su llegada fue canónica en su momento, pero que posteriormente fue relegado al vacío, donde también podrían encontrarse supervivientes de su mundo, que no participan en los juicios. De este modo, la entidad no actúa simplemente como un ser que conserva a todos sus capturados, sino como una fuerza que descarta aquello que deja de servirle, reforzando su naturaleza utilitaria y cruel. Esto se complementa con el lore del observador, quien describe a ciertos individuos atrapados en esta dimensión, no como personas, sino como recuerdos vacíos sin energía vital, insinuando que la entidad no los elimina completamente, sino que los consume hasta vaciarlos, y luego los arroja a un rincón donde son olvidados, como si nunca hubieran existido. Esta teoría plantea uno de los escenarios más inquietantes dentro de los reinos de la entidad, que involucra al personaje de Sadako Yamamura, perteneciente al universo de The Ring, quien es un fantasma vengativo, con habilidades psíquicas aterradoras, cuyo propósito es la propagación de su maldición, a través de cintas VHS. Al ser llevada a los dominios de la entidad, esta reconoce su potencial para generar miedo y sufrimiento en los supervivientes, por lo que le permite utilizar televisores y cintas para inducir su maldición, dando lugar a un mecanismo donde, si no es eliminada a tiempo, puede acabar con ellos directamente. Sin embargo, este poder podría convertirse en un arma de doble filo, ya que si Sadako llegara a comprender con mayor profundidad las reglas del sistema de la entidad, podría encontrar vacíos o limitaciones explotables, permitiéndole expandir su maldición más allá de lo previsto, alcanzando entornos donde normalmente no debería manifestarse, lo que implicaría la aparición de televisores y cintas malditas no solo en los juicios, sino también en los espacios donde residen supervivientes y asesinos, sometiéndolos progresivamente a su influencia, y alterando su percepción, debilitando así el control de la entidad. Incluso, esta propagación podría extenderse a elementos interactivos de los mapas, como generadores, ganchos o cofres, convirtiendo el propio entorno en un medio de transmisión, lo que haría que la maldición pueda transformarse en una infección constante. En este escenario, Sadako podría incluso considerar eliminar directamente tanto a supervivientes como asesinos que no puedan transmitir eficientemente su maldición, interfiriendo con el ciclo de sacrificios, y privando a la entidad de su alimento, ya que su método no se basa en rituales, sino en propagación, funcionando más como un virus silencioso pero devastador. Llegado a este punto, es probable que la entidad detecte esta anomalía y reaccione, creando un plan de contención, aislando a Sadako, e interviniendo en sus reinos para purgar la maldición, posiblemente otorgando a supervivientes y asesinos herramientas específicas para contrarrestarla y restablecer su dominio, evitando que esta amenaza escale hasta el punto de escapar a otras realidades, considerando que la propia entidad tiene alcance interdimensional. Eventualmente, la entidad lograría restablecer el orden, pero quedaría la cuestión del destino de Sadako, quien habría intentado romper las reglas, para consumirlo todo, lo que abre dos posibilidades. La primera es que sea enviada al vacío, la dimensión donde son descartados los seres que ya no cumplen una función, como lo vimos en la teoría de Frankenstein, o la segunda probabilidad, que reciba un castigo más elaborado, como la creación de un reino propio diseñado específicamente para contenerla, donde permanecería atrapada en un pozo profundo, reviviendo en bucle sus traumas y debilidades, incapaz de acceder a televisores, reflejos, o las cintas malditas, quedando aislada en un entorno de oscuridad y silencio absolutos, que debilitarían progresivamente su presencia.
Aún así, bajo este escenario, la entidad probablemente evitaría su desaparición total, manteniéndola en un estado de sufrimiento constante, como fuente potencial de energía, o incluso, como un experimento a largo plazo, dejando abierta la posibilidad, aunque ambigua, de un eventual retorno a los juicios, pero siendo vigilada con mayor precisión por la entidad. Asimismo, podría imponerle la marca de la negación, para un mejor control de su poder. No obstante, existe un último factor a considerar, y es que, al ser Sadako una entidad vengativa por naturaleza, es poco probable que acepte pasivamente su castigo, por lo que eventualmente, podría buscar la forma de escapar de su aislamiento, pero no de manera impulsiva, sino de forma estratégica y cautelosa, aprendiendo de sus errores, para evitar una nueva contención, lo que abriría la posibilidad de un enfrentamiento mucho más peligroso contra la entidad en el futuro. En conclusión, esta teoría sugiere que, aunque la entidad selecciona individuos con gran potencial, algunos como Sadako, podrían llegar a explotar sus propias habilidades para desestabilizar su sistema desde dentro, de forma similar a lo que podría representar Vecna, pero la diferencia clave es que la entidad no permanecería pasiva, sino que actuaría con precisión, para contener la amenaza, ya sea eliminando su influencia, aislándola por completo, o condenándola a una prisión eterna dentro de sus propios dominios. Bueno mi gente, hemos llegado al final de este video. Las teorías en esta ocasión han escalado a un nivel superior, donde hemos visto a muchos personajes licenciados del juego, explorando su vínculo con la entidad, y cómo varios de ellos están obligados a aceptar su nuevo destino, siendo atados por medio de emociones intensas. Mientras tanto, otros aún tienen posibilidades de rebelarse, o encontrar brechas, que les permitan desestabilizar las reglas del sistema de juicios, abriendo así el camino para una eventual confrontación con la entidad. Muchas gracias por haber visto el video, de verdad lo aprecio mucho. No olviden suscribirse, compartir, dejar su me gusta, y escribir en los comentarios sus opiniones. Además, quiero anunciarles que ya están disponibles las membresías del canal, así que, si desean apoyar a este humilde servidor, pueden hacerse miembros y disfrutar de distintos beneficios dependiendo del nivel que escojan. Con ello, podremos seguir mejorando el canal para traerles más contenido de calidad. En la descripción se encuentran algunos canales de los cuales tomé parte del material audiovisual, por si les interesa pasar a mirarlos y apoyarlos también. Ahora sí, sin nada más que decir, procedo a retirarme. Se me cuidan, y nos veremos en otra ocasión. Hasta pronto.